Bienvenido. Esto es El Contacto Cristiano, un programa en el que queremos mostrarle cómo aplicar la palabra de Dios a su vida. Al finalizar el programa de hoy, le indicaremos cómo recibir gratuitamente un curso bíblico por correspondencia que hemos preparado para ayudarle en su diario caminar con Jesucristo. Y ahora, con usted, su amigo, el hermano Ricardo. La pregunta central concerniente a la fe cristiana está centralizada en la Biblia. Pero, ¿es la Biblia un registro de las conquistas religiosas de una gente en tiempos pasados, quienes registraban sus aspiraciones y hallazgos mientras que buscaban a Dios? ¿O es la Biblia un registro de Dios revelado a los hombres para ser escrito sobrenaturalmente, controlado por el Espíritu Santo para que lo que escribieran fuera las palabras de Dios mismo? La respuesta a esta pregunta proveerá la respuesta a esta otra pregunta: ¿qué tanta autoridad tiene la Biblia en determinar lo que creemos y nuestra forma de comportarnos? Esta pregunta es práctica, no teorética. Cada uno de nosotros tenemos que determinar cuál va a ser la autoridad religiosa de nuestra vida. Y cada uno de nosotros tendremos que tomar esta decisión, querramos o no. Existen 3 fuentes de autoridad que podemos aceptar para gobernar nuestras vidas. Estas fuentes son la razón humana, la iglesia o la Biblia. Aquellos quienes rechazan a la iglesia, a la Biblia como autoridad en el reino de la religión y morales, deben depender de la razón humana. El problema con esa posición es que las opiniones de los hombres cambian y además de eso, el hombre nunca tiene una opinión unánime en que todos estén conformes. Entonces llega a ser un asunto de cuál opinión voy a aceptar para gobernar mi vida. Si todos vivieran de acuerdo a sus propias reglas, el mundo que conocemos llegaría a ser un desastre total. Imagínate en un mundo donde todos hacen lo que les da su regalada gana. Imagínate vivir bajo una religión en donde cada miembro cree en lo que desea creer. Tenemos que tener alguna autoridad más grande que la razón humana que vive cambiando momento a momento. Muchas personas rechazan a la razón humana y permiten que un sistema eclesiástico sea su autoridad. Al hablar con un hombre acerca de cierto asunto religioso, le pregunté: ¿qué crees tú referente a esto? Me contestó: creo lo que cree mi iglesia en cuanto a ello. Al preguntarle: ¿y qué es lo que tu iglesia cree en cuanto a esto?, me respondió: en realidad no estoy seguro. Es importante que entendamos que la Biblia existió antes que la iglesia. La iglesia no gobierna a la Biblia, pero la Biblia sí debe gobernar a la iglesia. Nosotros no creemos que la iglesia ni ninguna otra organización tiene derecho de cambiar la Biblia. Las Sagradas Escrituras amonestan fuertemente al individuo que desea añadir o quitarle palabras que Dios ha puesto en su Biblia. Ninguna junta religiosa puede cambiar las enseñanzas de la Biblia. Nuestro deber y responsabilidad es estudiar, interpretar y aplicar a nuestras vidas lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Ya he indicado mi posición en cuanto a autoridad religiosa. La autoridad descansa totalmente sobre las Sagradas Escrituras. La Biblia misma declara ser la autoridad sobre doctrina y sobre lo moral. La Biblia es roca de la verdad. El profeta Isaías nos habla de ello en el capítulo 8 de su libro. Él menciona a aquellos quienes buscan señas por medio de espiritistas. Después dice estas palabras: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cuál es la vara por medio del cual todas las opiniones deben ser medidas? Según el profeta Isaías, la Biblia. Escuchemos nuevamente sus palabras: a la ley y al testimonio. Ley y testimonio eran 2 palabras usadas comúnmente a través del Antiguo Testamento en referencia a la palabra escrita de Dios. El profeta nos está diciendo que debemos comparar toda enseñanza a la palabra de Dios, la ley y el testimonio. Pero no se detuvo con solo este pensamiento. El profeta sigue para decirnos que debemos ver las palabras de ellos a la luz de lo que Dios dice. Si el mensaje de ellos es diferente al mensaje que Dios nos da, es porque ellos no han sido enviados por Dios y no hay verdad en lo que dicen. La Biblia debe ser nuestra única fuente de autoridad. Vamos a poner la Biblia a prueba. En primer lugar, probémosla espiritualmente. Al discernir encontraremos que la Biblia es lo que el Espíritu Santo enseña y algo que el hombre natural no puede percibir. En segundo lugar, pongámosla a prueba pragmática y preguntémonos: ¿sirve la Biblia? ¿Hace lo que dice que puede hacer?
Al vivir bajo las condiciones de la Biblia, encontraremos que sus promesas se cumplen en nuestras vidas. Descubriremos que cada promesa de bendición y castigo se llevará a cabo, así como Él dijo. En tercer lugar, pongamos la prueba de profecías cumplidas. Un estudio cuidadoso nos revelará que cientos de profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Si hiciéramos un estudio a fondo en cuanto a profecías cumplidas, quedaríamos asombrados de la veracidad de las Sagradas Escrituras. En cuarto lugar, pongámosla a prueba arqueológicamente. En todas partes encontraremos que hallazgos arqueológicos han confirmado lo que la Biblia ha dicho en cientos de casos. La arqueología ha probado que los criticones bíblicos son los que están en el error y no las Escrituras. El decir que opiniones humanísticas y tradiciones antiguas tienen lugar de autoridad, igual que la Biblia, es destruir la autoridad de la Biblia. Hace que la Biblia se sujete a opiniones y tradiciones. Nuestra fe dependerá de lo que el hombre dijera y no lo que la palabra infalible de Dios nos dice. Jesús enseñó que ciertos hombres religiosos de su tiempo invalidaban las Escrituras con sus tradiciones. Y lo mismo sucede hoy. Aquel que acepta la tradición o el razonar del humano como igual a la palabra de Dios rechaza la Biblia y está sujeto a una grande equivocación. La unidad de las Escrituras muestran ser de una sola mente, la mente de Dios. El sistema moral de la Biblia es muy superior al sistema del tiempo en que fue escrita. Esto es prueba de que la Biblia es obra de Dios y no de hombres. La aplicación práctica de las verdades de las Sagradas Escrituras aplicadas a lo que creemos y cómo nos comportamos nos indica que el libro fue escrito por alguien que tenía pleno conocimiento del hombre. Las Escrituras pueden ser aplicadas a nuestras vidas hoy, aunque hayan sido escritas hace cientos de años atrás. Esto nos indica que tiene un valor más allá de la habilidad humana. El carácter sobrenatural de la Biblia nos indica que es un producto de un ser mucho superior al hombre. Donde quiera que la Biblia se basa en creencia y obedecida, la sociedad se vuelve pacífica y los ciudadanos son beneficiados. La Biblia es el libro de los libros. Vamos a orar. Padre, no podemos agradecerte lo suficiente por habernos dejado algo tan maravilloso como lo es la Biblia. Ella nos indica cómo podemos vivir de una manera agradable a ti. Ella nos ayuda en tiempos de tristeza y aflicción. Tu palabra nos anima cuando estamos desanimados y nos exhorta cuando nos alejamos de ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. El programa de hoy le haya motivado a conocer más profundamente la voluntad de Dios. En esa tarea queremos ayudarle haciéndole llegar, sin costo alguno, un valioso curso bíblico por correspondencia. Pónganse en contacto con nosotros hoy mismo. Nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Al escribirnos, por favor recuerde incluir el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Agradecemos su sintonía al programa de hoy, confiando en encontrarnos de nuevo a esta misma hora y por esta misma emisora, para participar con nosotros en El Contacto Cristiano.